Hoy vamos a ver cómo hice el tema o remix al clásico de la electrónica Electro. Voy a enseñar todas las pistas una por una, sus procesos, las técnicas que usé para crear la vocal y diferenciarla de la original, las técnicas de mezcla y las de máster que utilicé. El motivo por el que hice esta versión es porque yo comencé en el mundo de la música electrónica a raíz de escuchar este tema en una discoteca. Le guardo un gran recuerdo y por eso me decidí a intentar hacer una versión un poco más actualizada al 2024 y en estilo de Tech House. Vamos a empezar, como siempre, por el kick y el bajo. En este caso, en este proyecto tengo 4 pistas de bajo, pero tengo 2 pistas de bombo y estas 2 que son de tom, pero son iguales. La verdad es que no sé por qué dupliqué, porque además tienen el mismo procesamiento y todo. Pero bueno, el bombo con este tom sonaría de la siguiente forma. El bombo normal sería aquí, con su pista de ecualización, aumentando un poco en la zona medios graves para darle un poco más de peso. Luego le metimos un decapitator con distorsión pero muy poca, ya que mira cómo tengo aquí la perilla del drive y el mix que también lo tengo bajado. Vamos a ver cómo suena antes y después. Lo quito. Suena como más redondito, me gusta más analógico ese bombo. Después tenemos aquí un clipper que recortaría un poco algún pico del ataque del bombo y listo. Esta pista es el mismo bombo pero filtrado. También tiene un poco de ecualización más agresiva, ya que estos bombos solo es para ciertas partes del tema, como la intro y algunas partes del final de los compases y el outro. Bueno, y en el break también tengo este bombo filtrado, pero bueno, no es elemento principal. Suena así. Con esta ecualización, como veis, le doy un poco más de delicadeza al bombo. Por aquí tenemos los toms, que le quito los graves y los agudos, simplemente para tener ahí un contrarritmo al bombo y darle un poco más de groove. Este, como ya os he dicho, es el mismo tom, que en realidad no es un tom, simplemente cogí el kick, lo ecualicé, lo filtré y aparte lo recorté. Recorté la longitud y aparte lo puse en el warp en modo pitch, transiente, lo puse en la flechita, esta que va para la derecha, y recorté a 60. Lo voy a poner en 100. Aquí cuando lo pongo en 100 no se escucha todo el bombo porque ya está recortado manualmente el sample de audio. Como veis es muy corto, pero si lo pongo entre 0 y 100 se nota. Vamos con el bajo, que en este caso lo que hice fue cargar un sample de una nota de bajo en el Simpler de Ableton y con eso construí la melodía. Así suena el sample. Y la melodía que dibujé, bastante sencilla. Como veis solo tiene 3 notas y un patrón bastante sencillo. Vamos a ver el procesamiento. Nuestro decapitator, también bastante sutil, porque es importante los graves no pasarse mucho con la saturación, ya que genera bastantes problemas de fase y al final estás perdiendo también peso de sus graves. Después tenemos ecualizador con un corte de los 30 Hz y también un corte bastante agresivo aquí, ya que es un bajo bastante sub. Aquí después, aparte de la ecualización, le metí un filtro para darle ese pequeño aumento de resonancia en esta zona grave y aparte de añadirle un pelín de distorsión, que como veis no es demasiada. Simplemente lo puse en el filtro en modo PRD y te aparece aquí la perilla de drive y le di un poquito, que no llega ni a 1 decibelio. Y por último el utility para automatizar la ganancia y poner las frecuencias que están por debajo de 120 Hz en mono. Después, para complementar el grupo del bajo y darle un poco más de movimiento y dinámica, tenemos por aquí este sonido, que simplemente eso, lo saqué de un loop más largo, lo recorté y lo pusimos aquí, que vamos a ver cómo suenan las dos cosas. Veis que es bastante sencillo, pero le da un toquecito más de dinámica y lo hace un poco menos monótono. En cuanto a procesamiento, pues recortamos los subgraves y toda la zona aguda, clipping y un poco de compresión. En el grupo del bajo tenemos un filtro automatizado para algunas zonas del break y del inicio o del final. Un compresor para empastar los dos
sonidos, un limitador, que es simplemente para que el volumen de las diferentes notas del bajo se iguale y esté más en el mismo plano cada nota. Y por último, el shaper box para hacer un sidechain con el bombo. Y así sonaría nuestro grupo. Vamos a minimizar. Vale, pasamos al grupo de los cimbales. Lo primero, el clap. Como veis, tengo aquí hecha una ecualización mid-side. En la parte mid recorto un pelín los graves y los agudos. También atenúo un poco esta zona de aquí que es importante de la voz y del ataque y del golpe del kick. Pero el side recorto un poco más la zona grave, ya que esta información es la que digamos que estaría a los lados, entonces no necesitamos tanta información de grave, ¿vale? También le puse un pelín de aumento a los agudos, ya que esto hace que normalmente tengamos una sensación de estéreo un poco más grande. Y a continuación le puse saturador, que lo suelo usar bastante en el clap para limar un poco los agudos e integrarlo un poco más en la mezcla con el bombo. Os voy a poner aquí el mixer para que veáis que con el saturador ganamos unos cuantos decibelios y suena al mismo volumen y casi igual el sonido. Añado también el ecualizador para que lo veáis, pero bueno, con todo apagado, 17,4 de pico, y con el ecualizador y el saturador 19,4. Tenemos el mismo volumen y hemos ganado 2 decibelios, que parece una tontería, pero sí, en cada canal vamos consiguiendo con técnicas de mezcla y algunos truquillos hacer esto. Finalmente en el máster tendremos bastante más margen para subir el volumen con nuestro limitador. Pasamos al hi-hat, que es lo mismo exactamente que en el clap. Este es un hat cerrado, que aumente bastante los agudos y le hice un corte también bastante fuerte en todos los graves. Luz de percusión, toque, que es para darles ese pequeño groove a la batería. Tenemos aquí otra percusión. Como habéis visto ya en otros vídeos míos, yo suelo probar muchos loops y me voy quedando con lo que me gusta de uno, me gusta de otro y lo voy colocando en los sitios que me interesa. Y al final pues obtengo una cosa que es totalmente diferente a como venía el loop original, incluso cambiando tonos, etc. Bongo 2. Ecualización y saturador, como casi siempre. Aquí tenemos otro estilo de bongo. Está bastante filtrado y aparte tiene un delay, por lo que se queda bastante por detrás en cuanto a sonido en la batería. Otro por aquí. Shaker. Vale, aquí en este bongo tenemos ecualización de recorte de graves y agudos. Después aquí en este puse otro ecualizador simplemente para atenuar una frecuencia que no me gustaba cómo sonaba. Vamos a ver cómo suena esta frecuencia. Demasiado estridente. Añadí un drum boost con un poco de distorsión y un delay. Aquí tenemos el crash, un poco de saturación también y el reverse crash. Después, ¿qué tenemos en el grupo de estos cimbales? Pues un poco más de saturación con el black box, que siempre lo suelo usar aquí. Vamos a escuchar cómo suena con y sin la saturación esta del grupo. Como veis aquí solo está al 15% porque no me gusta pasarme, como ya hemos dicho, en las pistas de grupos y en el máster. Pasamos ahora a lo más interesante, yo creo, de este tema, que sería la vocal. No tengo por aquí la original, la he buscado y la he puesto aquí para que veamos la diferencia entre la original y la mía. Y la mía, que sería esta. Como veis, está cambiada de tono. No demasiado, creo que le bajé un semitono o dos. Y lo que hice fue trocear algunas partes de esta vocal. Lo hice de forma bastante manual, no usé ningún plugin raro ni nada. A veces tardo menos, incluso me gusta ponerme a recortar y a probar de forma manual. Y llegué a esa melodía, que es bastante diferente de la original. Puedes ir cogiendo frases que te gusten, las vas separando y vas creando tu propia melodía. Así que nada, esa era la demostración que quería haceros. Borramos la pista y como veis no tiene tampoco casi nada de procesamiento. Ecualización, el Smile automatizado para la subida y un filtro. Otro detalle que añadí es en ciertos momentos del
de la pista vocal, darle como otra sensación y otro tono con ayuda de 2 pistas en la que una subí de octava, una octava completa, 12 semitonos, y en otra bajé una octava completa. La inferior sonaría así. Voy a subir el volumen para que lo notéis. Que si la escuchas sola, pues no tiene ningún sentido. Pero al final le da un poco de peso en algunas partes y le da como otra intención y otro ritmo a la vocal. La aguda sería esta. Después más detallitos que tenemos por aquí. Esto lo usé para las transiciones, simplemente la parte final de mi melodía vocal con efecto telefónico y un delay bastante grande, que sonaría así. Aquí lo gracioso es el ecualizador este, que si no lo sabías es un preset que viene directamente en Ableton. Te indico cómo es. Si buscas el ecualizador, le das a vocal y tienes el telephone vocal, que sería este filtro que tenemos por aquí, que imita pues como si estuviéramos hablando por teléfono. Después tenemos por aquí también este cortecito, que es para ir introduciendo el tema, para las partes de la intro y también para las partes del final. Aquí sí soy un poco más agresivo, distorsión, clipper, compresión, eco, más ecualización y filtro para automatización y un limitador y un delay. Madre mía, sí que metí cosas aquí. Para simplemente es un corte vocal que no es ni principal ni nada, pero algunas veces pues vas viendo cosas que le hacen falta y te acabas poniendo un montón de plugins. Pero bueno, mientras que suene bien, igual que en otros ponemos solo 2 o ninguno, pues aquí pusimos unos cuantos más. Y eso sería ya todo, ¿no? A ver, este de aquí, ¿cuál es? Vale, esto es un sample vocal que añadí para cuando rompiera el drop, porque me parecía que quedaba un poco soso. Creo que queda un poco mejor. Bueno, en el segundo drop también hice una pequeña variación. Fue un detalle que me pareció divertido poner ahí, pero como veis no va a aparecer más en el resto de la canción. Solo aparece ahí y ala, me quedo tan a gusto. Y sería esto. Simplemente tiene hecha una automatización de semitonos, vaya, de la transposición. Que esto como lo hice en el 11, vale, lo tenemos aquí y quedaba así. Y con esto acabamos las voces, siempre con nuestro shaperbox en el grupo para las partes del drop y listo. Y ahora vamos con la carpeta esta de música, con el grupo de música, que tampoco es que sea este proyecto gran cosa musicalmente hablando en cuanto a melodía. Esto es un sinte que encontré por ahí, lo modifiqué un poco y lo añadí a algunas zonas del tema. Te voy a enseñar cómo suena sin procesamiento y con procesamiento. Simplemente lo que hice fue darle un toque más percusivo y agregarle un poco de efectos con el Tantra, que ahora te lo explicaré. Y tenemos por aquí ecualización, el filter freak para darle un poco de movimiento. Vamos a apagar todo lo anterior. ¿Veis que le da otra vidilla? Me gusta bastante este plugin, la verdad. Después tenemos un Transient Shaper, que aquí se nota bastante. Le di un poco de ataque y le quité todo el sustain. Vamos a ver cómo se escucha sin. Al final esto lo que hace es darle ese efecto más percusivo. Después tenemos aquí el Tantra con el mix automatizado. Ponemos por aquí. En este caso no tengo el mix muy alto, pero este plugin está bastante interesante para que podáis sacar un poco más de partido y simplemente va creando unas secuencias diferentes con los distintos efectos que trae el plugin. Si lo podéis probar, os lo recomiendo que le echéis un vistazo porque es divertido. Ir probando los diferentes presets y a veces salen cosas curiosas. Por último tenemos un track spacer. Está aquí actuando simplemente cuando la vocal aparece, la vocal principal, pues se atenúa un poco las frecuencias de
de la vocal, para que no enmascare la voz, que es lo principal. Todas estas cosas que os explico así de forma rápida en este proyecto, lo explico detenidamente en el curso que estoy preparando de producción en Ableton Live. Así que si quieres enterarte de cuándo estará el curso disponible, acuérdate de seguirme en Instagram, porque por allí seguramente sea el primer sitio donde lo publique. Bueno, seguimos con la parte final del proyecto, que serían las atmósferas, que es bastante sencillo. Una por aquí. Esta es la otra, con mucha ecualización. Tienen un shaperbox, también para hacer sidechain en las partes del drop. Esto siempre lo pongo a un nivel muy bajo para que rellene el tema, pero no sea un elemento ni principal, ni secundario, ni terciario. Sea un elemento muy por debajo del resto. Y por último, pues tenemos los efectos que simplemente son efectos de subida, algunos fills por aquí que me creé yo, otro por aquí, viento de subida, viento de bajada. Este es un poco más curioso y tiene su delay. Y poco más, ¿vale? Os voy a enseñar ahora también el máster, la cadena que usé en este proyecto. Vamos a ver cómo suena antes y después del máster. Tened cuidado con el volumen porque se va a notar bastante. Y bueno, tenemos por aquí el ecualizador, cortando graves y agudos sin hacer mucho más. El Pro MB de FabFilter, el compresor multibanda. Lo dividí en 4 bandas y lo ajusté un poquillo a las necesidades del track. Después tenemos el excitador multibanda de Isotope Ozone, que ya tengo el 11, lo compré hace poco, pero bueno, aquí cuando hice este todavía no lo tenía. Como veis se nota bastante el cambio y gana bastante riqueza el track en cuanto a frecuencias, sobre todo agudas y medias. Después tenemos el Imager, también multibanda, para controlar un poco la imagen estéreo del track. Cerré un poco el mono en los graves y después abrí un poco progresivamente en este caso. Un poco de clipping, que esto no se aprecia porque simplemente está recortando los picos y muy poco de lo que se escapa en el máster para luego poder limitar más de una forma más correcta. Y por último, pues aquí había un limitador que después, como suelo probar varias combinaciones, me parecería que suena mejor con uno que con dos, así que lo desactivé y el que dejé activado lleva esta configuración. Como veis, este track tampoco lo apreté demasiado porque simplemente lo iba a subir a YouTube. No va a estar en plataformas digitales, digamos. Entonces en YouTube y en Spotify tampoco es necesario dejar un tema en -6 loops ni incluso en -7. Aunque se puede y no va a sonar mal tampoco, pero no te tienes que marear tanto, simplemente dejarlo que suene bien y que suene fuerte. Bosengo Spam, esto es simplemente para analizar cómo iba nuestro track. Tenéis por cierto, un tutorial de él en mi canal, bastante interesante, las cosas que puede hacer y que seguro que no sabías. Tenemos aquí el Julin Loudness, lo deja a -8 loops, bastante suficiente para este track. Y nada, estos son ya plugins de análisis y medición, ¿vale? Que no son importantes en el máster, pero bueno, en la mezcla sí que los uso bastante. También tengo un vídeo, por cierto, en el canal que lo puedes ver, de Max for Life. Y seguramente ya mismo haré otro porque hay algunos bastante interesantes que no he comentado en el canal. Y bueno, ya tendríamos el track. Si te gustan este tipo de vídeos donde explico los proyectos, dale like y suscríbete al canal. Me ayuda bastante a seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de vídeos y contenido e ir mejorando poco a poco todos juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.